una de las siguientes características básicas del texto académico. ¿Ya? Vamos a ver a qué se refiere. Los textos académicos recurren a otros textos para fundamentar o validar sus planteamientos. Miren, los textos académicos recurren a otros textos. Y es cierto, ¿no? Si tú redactas un ensayo, que es un tipo de texto académico, o una tesis, o una monografía, pues vas a considerar conceptos, definiciones, que tú no te las inventas, ¿no? Vas a fuentes de información, encuentras un libro que te interesa y pues hay un concepto que lo puedes considerar en tu tesis o en tu monografía o en tu ensayo y lo copias con tu ensayo. Y utilizas más bien lo que ya dijimos antes, una cita textual para copiarte literalmente algo que le corresponde o le pertenece a otro libro con autoría. Y lo puedes considerar en tu trabajo a través de una cita textual, no hay ningún problema. Y luego sigues redactando y quieres eh, tal vez colocar otro concepto o sencillamente validar o argumentar a través de un aporte hecho por otro académico, pues también lo copias, ¿no? A través de una cita textual. Por lo tanto, va a haber un vínculo y una relación entre tu texto y otros textos, ¿no? A eso se le llama la intertextualidad. La intertextualidad es una propiedad, justamente es una característica de los textos académicos, que implica de que hay una relación entre un texto y otro texto. ¿Sí? Entonces la B es la respuesta correcta. Bueno, por la premura del tiempo han participado 12 personas y 6 han atinado la respuesta correcta. Muy bien, 50-50. Excelente. Gracias a las 12 personas que me han dejado su respuesta. Gracias, chicos, por participar. Me imagino que deben estar cansados. ¿Eh? ¿Qué tal su jornada del día de hoy? Pero cuando estén en la universidad también van a estar estudiando todo el día. Así es que vayan agarrando ritmo. Vamos a desarrollar en nuestro ahorita los textos académicos, ¿ya? Los textos académicos. ¿Qué son los textos académicos? En primer lugar, los textos académicos son aquellos textos que se producen, se redactan, ¿sí? En un marco institucional del quehacer científico y académico. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de textos se va a realizar en centros de formación académica en la cual hay una investigación, ¿no? Como por ejemplo una universidad, un instituto o un centro de investigación. Se redactan, no son textos académicos porque se redacten dentro de la universidad, ¿ya? Sino se redactan porque ahí te los piden, te los solicitan con un determinado objetivo, o tal vez sean porque sean requisitos indispensables para algo, ¿no? Como por ejemplo la tesis. La tesis es un tipo de texto académico que es un requisito indispensable para ostentar el título de licenciado y puedas egresar de la universidad. Entonces, producto de un proceso de investigación. Entonces, los textos académicos, como la tesis, son requisitos, al igual que los demás textos, ¿no? Forman parte dentro de la currícula, dentro de los sílabos, para poder desarrollar las diferentes competencias o para poder investigar, ¿no? ¿Y cuáles son las características de los textos académicos? En primer lugar, ya vimos lo que es la intertextualidad. La intertextualidad es una característica y que implica que hay una relación, hay un vínculo entre un texto y otro, ¿no? Y los textos académicos se basan a muchos otros textos. Lo que ustedes hacían en el colegio, hacían un trabajo de investigación, un trabajo práctico, que se copiaban literalmente todo. Hasta cierto punto eso podría ser monografía, ¿no? Pero la monografía no se puede basar en una sola fuente de información, tiene que tener muchas fuentes y dentro de cada fuente, pues copiar algún aporte que se considere que es importante. Entonces, siempre un texto académico se va a basar de otro trabajo u otra investigación hecha por otro académico, ¿no? Porque uno no se inventa la información y el conocimiento ya está, en este caso, investigado por otras personas. Y la intertextualidad y el vínculo y la relación que existe entre tu texto académico y, otro texto, y otros textos, eso se ve reflejado a través de las citas textuales, que ya sabemos cómo son, ¿no? Segundo, se producen en un contexto científico académico. Ya lo acabamos de indicar, ¿no? Los textos académicos se desarrollan en un marco institucional, en donde se hace un proceso de investigación, ¿no? Luego, comunican resultados.
Se supone que este tipo de textos, producto de un proceso de investigación, se llega a una conclusión. Todos los textos académicos llegan a una conclusión. Al llegar a una conclusión, entonces, pues obviamente, puedes eh, dar un aporte, es un resultado producto de tu reflexión, de tu análisis, reflexión e investigación, se llega a un resultado, ¿no? Pues tal vez es en una tesis en la cual has demostrado de que tienes la cura contra la COVID-19. Pues hay la necesidad, después de un trabajo arduo, de comunicar tus resultados en beneficio y para uso de la sociedad. Segundo, perdón, cuarto, buscan persuadir acerca de su validez. Entonces, al llegar a una conclusión y al dar un aporte que puede servir para la sociedad, hay la necesidad de que, pues, persuadas, convenzas acerca de la validez de tu aporte. Para ello, obviamente, tu trabajo pasa por un proceso de revisión. Y para poder persuadir, tienes que tener argumentos claros y concretos que ayuden a defender pues, ¿no? la conclusión o el aporte a la cual has llegado después de un trabajo de investigación. Mantienen un discurso formal, bueno, los textos académicos uh, utilizan, en su gran mayoría, eh, una jerga profesional o utilizan términos técnicos especializados propios de un campo o área de estudio o de una profesión. Sí, en un orden lógico, todos los textos académicos tienen una estructura. Para poder ser redactado, tienen una estructura, por lo tanto van a seguir un orden lógico. Por ejemplo, una tesis. Una tesis tiene una estructura y tiene un orden lógico de su construcción o de su redacción. En primer lugar, se hace un análisis de la realidad. En segundo, se identifica una situación problemática. Tercero, se plantea una hipótesis. Cuarto, los objetivos y luego así sucesivamente se empieza el proceso de investigación. Entonces, todos los textos académicos tienen una estructura y para su proceso de redacción se va a seguir un orden lógico según la estructura del tipo de texto. Empecemos a desarrollar los textos académicos. La monografía. La monografía es un texto académico relativamente extenso que aborda un determinado tema, un tema. ¿Ya? Por eso decimos que la monografía de mono, del griego mono, uno, y grafos, escritura, ¿no? Que vendría a ser un texto que desarrolla un solo tema. La monografía es un informe escrito relativamente extenso, ¿sí? Que su función básicamente es la de informar, o sea, presenta, amplía el tema de una manera objetiva, ¿sí? Manera objetiva. ¿Cuáles son las características de la monografía? Usa un lenguaje preciso, claro y correcto. En el caso de la monografía, básicamente desarrolla un tema de manera objetiva, ¿no? Y tiene que utilizar un lenguaje preciso, claro, correcto, o sea, no puede haber errores en cuanto a la construcción y redacción del texto. Tiene un objetivo de estudio bien delimitado. En este caso, sabemos que la monografía va a abordar un solo tema. ¿Sí? Se desarrolla y ahonda y profundiza y presenta información sobre un solo tema. Y por último, nos dice que su finalidad es divulgar conocimientos de importancia sobre un tema preciso. En el caso de la monografía, cuando se determina el tema, la monografía implica de que hay un proceso de consulta de diferentes fuentes de información, ¿no? Se consulta tal vez una página de internet, otra página de internet, libros de la biblioteca o libros personales, revistas, diarios, personas, ¿no? Que nos brinden información acerca del tema del cual trate la monografía. Y luego se hace un proceso de selección y posteriormente un proceso de ordenación lógica, ¿no? Según el interés del autor. Y por último se llega a una conclusión. La monografía se llega a una conclusión. ¿A qué conclusión llego? Después de haber consultado diferentes fuentes de información y haberlo ordenado lógicamente, ¿no? Por ello decimos que su finalidad es divulgar conocimientos de importancia sobre un tema preciso. No está ya la estructura. Pasémonos ahora al ensayo. El ensayo es un tipo de texto académico relativamente corto, breve, ¿no? Los ensayos no suelen ser extensos. En el caso del ensayo, al ser un tipo de texto académico argumentativo, es un tipo de texto argumentativo. Es un tipo de texto argumentativo porque el autor busca, en primer lugar,
hace un proceso de análisis y de reflexión y plantea su opinión, ¿no? Es una opinión muy personal y subjetiva sobre un determinado tema, en la cual da a conocer su postura, de estar a favor o estar en contra, ¿no? Sobre ese tema del cual trata su ensayo. El ensayo, al ser un tipo de texto argumentativo, busca persuadir, busca convencer al lector para que adopte la postura, en este caso, la opinión del autor. ¿No? El ensayo suele tener una estructura variada, libre, eso es a elección del escritor, ¿no? Y puede abordar todo tipo de temas. ¿Cuáles son las características del ensayo? En primer lugar, tiene una estructura libre. Eso ya es a elección del autor o del escritor, ¿ya? El ensayo, al ser un tipo de texto argumentativo, los textos argumentativos tienen una estructura. Esta estructura puede variar. Eso lo elige el autor, ¿ya? Si es que tomase la estructura o el formato de un texto argumentativo, sería su estructura de la siguiente manera. Tendría una introducción, que suele ser el primer párrafo o los primeros párrafos, en la cual se presenta el tema y se presenta la hipótesis o postura del autor, ¿no? Que vendría a ser su opinión personal, ¿no? Estar a favor o estar en contra sobre el tema del ensayo. Luego están los siguientes párrafos, que es la argumentación, que contiene ese conjunto de razonamientos lógicos que le ayudan al autor para poder persuadir y convencer al lector. ¿No? Y por último, la conclusión, que suele ser el último párrafo, en la cual se ratifica la hipótesis, o también se puede concluir a través de un pequeño resumen a manera de conclusión. Pero normalmente es una ratificación de la hipótesis. Puede tener esta estructura y puede también tener otra estructura diferente, ¿no? Como por ejemplo, yo puedo redactar un ensayo y partir de un argumento. O sea, ya parto de un argumento, ¿no? ¿Por qué razón, motivo estoy en contra de la corrupción en el Perú? De frente pongo un argumento. Y después, en el siguiente párrafo, puedo presentar mi hipótesis, mi postura. Y en el tercer párrafo presento otro argumento, ¿no? Entonces, así puedo variar. Eso ya depende a elección del autor. Se caracteriza porque desarrolla y presenta temas polémicos, ¿no? Se puede hacer un ensayo sobre temas polémicos, no todos los temas son polémicos. Hay temas en los cuales no permite al autor adoptar una postura de estar a favor o en contra, ¿no? Por ejemplo, el consumo de las drogas o la drogadicción es un tema polémico, ¿no? Porque puede haber gente que está a favor y puede haber gente que está en contra. Eh, el aborto, pues también es polémico, ¿no? Puede haber gente que está a favor, puede haber gente que está en contra. La contaminación por medio de los desechos emanados de las grandes mineras. Hay gente que está a favor y hay gente que está en contra, ¿no? Pueden ser temas abordados por los ensayos. Presenta un análisis profundo, ¿no? El ensayo, necesariamente para que el autor adopte una postura de estar en contra o a favor, o sea, de su opinión personal, necesariamente ha tenido que hacer un proceso de investigación, de análisis y de reflexión. No sencillamente se trata de decir, pues estoy en contra o no me gusta, porque no me gusta, ¿no? Tiene que haber un proceso de análisis profundo y de reflexión. ¿Sí? Y temática variada. En el caso del ensayo puede abordar todo tipo de temas. ¿Sí? Se puede hacer un ensayo de cualquier tema. Ahora vamos a hablar acerca de... Ah, no, perdón. Hay un pequeño ejemplito. Vamos a analizar a ver si este texto tiene la estructura de un ensayo, ¿sí? En el caso de que les pidiesen, ¿no? Identificar el texto anterior, qué tipo de texto es, ¿no? Vamos a ver ya. ¿Es la NTV una mala influencia para los jóvenes? El canal de televisión NTV goza de mucha popularidad entre un amplio sector de la juventud en todos los países donde es posible visualizarlo. Sin embargo, la actitud del mismo no es responsable con su público y se encargan de dar una imagen distorsionada de la juventud en una serie de programas que sin duda suponen una mala influencia para los jóvenes, tal como voy a demostrar en el siguiente ensayo. Para empezar, este canal ha popularizado programas en los que los protagonistas se dedican a realizar actividades absurdas, en las que se golpean y sufren lesiones y que han sido imitadas en otros países en una peligrosa guerra de ver quién lo hace más difícil todavía. Cientos de jóvenes han subido a Internet sus propias versiones
del programa convencidos de que es algo divertido y de que si sus ídolos lo hacen, no puede ser malo. La realidad es que son muchos los que acaban en el hospital, con lesiones serias como magulladuras de consideración y huesos rotos. Por desgracia, también ha habido algún muerto al realizar estas inconscientes imitaciones. Ahí todavía continúa, ¿no? Hay puntos suspensivos. Por este motivo, creo que la MTV es un canal negativo que no debería ser visto por nuestra juventud. Analicemos a ver si realmente tiene las características de un ensayo. En primer lugar, hay un tema, canal de televisión. Pues ahí puede estar a favor o puede estar en contra, sí, es un tema polémico, ¿no? Las personas pueden adoptar una postura. Luego hay un conector adversativo, sin embargo, quiere decir que hay una contraposición de ideas. Y ya claramente vemos este detalle, ¿no? Acá, por ejemplo, nos plantea la hipótesis del autor. En este caso vendría a ser la postura. Vamos a ver si está a favor o está en contra, ¿sí? Esto es una hipótesis. Veamos. La actitud, o sea, de la emisora no es responsable con su público porque se encarga de dar una imagen distorsionada en todos los programas que presenta y es una mala influencia. Por lo tanto, yo veo acá que el autor está en contra de la emisora. Está en contra, no está a favor. No es necesario decir estoy en contra o estoy a favor. De manera implícita se sobreentiende de que no le agradan los programas. No lo ve, está en contra. ¿Ya? Ahora, sí, vemos que el primer párrafo es la introducción y tiene una hipótesis. Para corroborar y realmente sea texto argumentativo ensayo, debe haber argumentos acá que defiendan su postura de por qué está en contra, ¿no? Es su opinión personal. ¿Por qué no me gustan los programas emitidos por este canal? ¿Sí? Para empezar, este canal ha popularizado programas, pues ha hecho conocer programas en la cual los protagonistas se dedican a realizar actividades absurdas, ¿no? Se golpean y sufren lesiones que son imitados por los televidentes, ¿no? Y es peligroso porque cada uno ve que de hacerlo más difícil y más complicado. Muchos jóvenes han subido a internet imitando ese tipo de conductas, creyendo que es algo normal y que no es malo. Y esto ha originado que mucha gente termine en el hospital con lesiones graves, huesos rotos e inclusive hasta muertos hay. O sea, aquí nos da una serie de argumentos que dice por qué no está a favor y está en contra de los programas emitidos por esta televisora. ¿No? Sí, está bien, hay argumentos. Hay puntos suspensivos, quiere decir que todavía continúa, ¿no? Y vemos acá la última parte de la conclusión, ¿no? Por este motivo creo que la NTV es un canal negativo que no debería ser visto por nuestra juventud. Acá vemos que hay una ratificación de su hipótesis, de que nuevamente dice pues de que es negativo la emisora, no está de acuerdo. Vemos que tiene y presenta características del ensayo, ¿no? Es relativamente corto, hay una opinión personal y postura del autor. Ahora veamos la reseña. La reseña es un tipo de texto académico relativamente corto, breve, ¿no? Puede ser de manera oral, de manera escrita. En el caso de la reseña, como texto académico, que presenta información de manera corta, breve, de manera precisa, va a presentar información eh, sobre lo reseñado y también va a dar a conocer, en este caso, una opinión eh, sobre el contenido de aquello reseñado para ser recomendado, ¿no? Y que los lectores o los receptores puedan ser persuadidos y convencidos para adquirir una determinada obra o película, ¿no? O lo que fuese, un producto artístico. Entonces, en la reseña, en primer lugar, es un texto académico expositivo y argumentativo. ¿Por qué expositivo? Porque de manera muy breve nos presenta datos muy generales y sucintos, lo que realmente le interesa, en este caso, al lector. Y también es argumentativo porque plantea después de un análisis, una reflexión, plantea su opinión, una apreciación crítica
sobre el contenido de lo reseñado con la intención de ser recomendado, ¿no? En el caso de las reseñas, se suele hacer una reseña cuando se lanza un determinado producto, ¿no? Se va a lanzar una obra literaria, antes de presentar la obra, pues obviamente se la da a un especialista. Si es una obra, va a ser un crítico literario o puede ser un escritor, ¿no? Que previamente lo lee y pues encuentra o busca aquellos aspectos positivos por los cuales se pueda recomendar para que adquieran y lean esa obra, ¿no? En el caso de la reseña, sus características son pues la brevedad, la objetividad, la capacidad de análisis, la valoración sustentada. La brevedad, ¿no? Ya lo dijimos, ¿no? En el caso de la reseña, pues nos presenta información de manera muy concisa, precisa, ¿no? En primer lugar, información sobre lo reseñado, ¿no? Si es una obra, el autor, el editorial, el año de publicación es obvio que es contemporáneo, eh, solo lo más importante, y con eso basta, ¿no? Y, y obviamente después iría a lo que es eh, los argumentos, ¿no? La reflexión y la opinión de aquello que se está reseñando. Es objetiva. En el caso de la reseña, se caracteriza porque es objetiva, eh, producto de la capacidad de análisis en la cual se lee, se analiza, se reflexiona y se hace un análisis objetivo en la cual no se, no se recomienda determinado producto porque sea un pariente o un conocido, sino porque realmente tiene características que cualquier lector debería considerar para leer o comprar una determinada obra artística, ¿no? Una obra literaria o tal vez ver una película. O sea, tal vez sea por sus técnicas, tal vez sea de cómo se presenta una historia o cómo se narra, o tal vez hay una técnica literaria nueva que ha creado el autor, ¿no? Y en la capacidad de análisis lo tiene que hacer, obviamente, una persona conocedora acerca de lo que se reseña, ¿no? Si es una obra, pues ya lo dije, un crítico literario o un escritor. Y si es una película, pues lo puede hacer pues aquella persona que tenga conocimiento de cómo se crean este tipo de películas. Por lo tanto, un director o puede ser un artista que tenga ya experiencia acerca del mundo del séptimo arte. Y una valoración sustentada, ¿no? Si recomiendo una determinada obra o película, pues tiene que haber argumentos eh, válidos, ¿no? Que el lector, o en este caso el espectador, posteriormente pueda encontrar, después de haber sido persuadido, ¿no? De comprar determinada obra, que cuando lo lea pueda encontrar aquello que se está recomendando para que pues, compren esta obra. Ahora veamos un ejemplo y ver si realmente tiene las características de una reseña. It, una buena película de terror al puro estilo de King. Es una película dirigida por Tommy Lee Wallace y es estrenada en Estados Unidos en el año de 1980, la cual está basada en la novela del maestro de terror Stephen King. Tanto en la película como en la novela se cuenta la historia del pueblo Maine que está siendo atacada por una especie de ser maligno conocido como It o eso. Oculto tras la forma de un payaso, después de varios asesinatos cometidos, una banda de niños, los perdedores, unen sus fuerzas inocentes para intentar derrotar al malvado ser. No te voy a continuar. Por lo tanto, la recomiendo ampliamente para a todo tipo de personas que disfrutan del cine. Al final será el público el que decida cuál le parece mejor según sus gustos propios. En primer lugar, vamos a ver que nos presenta información breve acerca de lo reseñado, en este caso, la película. Bueno, ya nos dice que es una película y quién es el director, ¿no? Tommy Lee Wallace, ¿no? Y dónde ha sido estrenado en Estados Unidos. En el año de estreno y que obviamente se basa en función a una novela escrita por Stephen King. Hasta ahí básicamente es informativa. Ahora vamos a ver que va a ser un análisis. El reseñador suele presentar un pequeño resumen sin adelantar nada, para que no quitar, pues justamente si es una obra, el final, no, no te va a adelantar el final, para crear un poco de expectativa.
Pero acá el reseñador pues, ha visto por conveniente hacer una comparación de la película con la novela, ¿sí? Y de manera muy precisa o concisa y breve nos hace un pequeño resumen del contenido, en este caso de la novela, reflejada en la película. ¿No? Y al final nos recomienda, dice, por lo tanto, ¿sí? Hay una recomendación y se inclina porque la gente vea la película, no tanto de que lea el libro, ¿no? Por lo tanto, recomienda ampliamente a todo tipo de personas que disfrutan del cine. O sea, lo que se recomienda aquí es que puedan ver la película del cómo ha sido llevada al cine. Pero al final cierra con que pues, el público será el que decida, ¿no? Pues, o la película o el libro. ¿Sí? Vemos que vemos que tiene las características de una reseña. Y por último, la tesis. La tesis es un tipo de texto es un tipo de texto académico extenso. La tesis, de latín, tesis, que significa conclusión que se mantiene por razonamiento. La tesis, según la Real Academia de la Lengua, nos dice que es una disertación escrita que presenta a la universidad el aspirante al título. Sabemos que la tesis es un requisito para poder egresar de la universidad y así poder ostentar tu título de licenciatura o de licenciado. Para poder culminar tu carrera profesional vas a redactar una tesis. O sea, es un requisito para poder egresar de la universidad. Una tesis, cuando la redactamos, en primer lugar, el tesista, el académico, hace eh, hace un análisis de la realidad, ¿no? En relación a su profesión, obviamente, ¿no? Hace un análisis de la realidad e identifica una situación problemática para poder ser resuelta, o sea, para plantear una alternativa de solución. Se identifica una situación problemática, luego se redacta la hipótesis y los objetivos y luego se continúa con el proceso de investigación y se llega a una conclusión, ¿ya? Para poder redactar una tesis, habría que definir qué tipo de tesis vamos a realizar dependiendo del tipo de investigación que uno elija hacer. Hay tres tipos de investigaciones. Hay una investigación exploratoria, descriptiva y explicativa. La investigación exploratoria. Este tipo de investigación se caracteriza porque la tesis va a elegir, en este caso el autor, va a elegir un tema poco tratado o no tratado por otros académicos. Porque explorar quiere decir eso, ¿no? Cuando tú exploras, vas a un lugar que no conoces, ¿no? Voy a explorar un determinado lugar es porque no lo conoces. En el caso de la tesis también va por ahí, ¿no? O sea, se escoge un tema no tratado o poco tratado por otros académicos. Profesor, si yo desarrollo un tema, algún tema o aspecto que tenga que ver con el COVID-19, ¿sería una investigación exploratoria? Claro, sí sería una investigación exploratoria. ¿Por qué? Porque todavía, en este caso, no tiene 2 años de antigüedad este nuevo virus, todavía sigue en proceso de la búsqueda de una vacuna, ¿no? Y todavía tiene variantes, por lo tanto, podemos realizar una investigación exploratoria, ¿no? La investigación explicativa, perdón, la descriptiva, la investigación descriptiva. Este tipo de investigación es no es la más común, las que se suele hacer casi la gran mayoría de tesistas. No porque sea sencilla, sino porque conlleva a que se pueda sencillamente hacer un conjunto, se presenta, se hace un proceso de investigación y se hace un análisis en la cual se identifican las características, las propiedades de las variables de tu tesis, ¿no? De tu trabajo de investigación. Y tus variables pueden ser personas, conceptos, definiciones, sucesos, hechos, ¿no? En la cual se presente un análisis y se reconozca o se pueda dar a conocer sus propiedades y sus características. Y por último, la investigación explicativa. Esta investigación sí es un tanto compleja, ¿no? La investigación explicativa es aquella investigación que se caracteriza porque se pone en práctica y se observa y se pueda responder las causas de los sucesos de algo, ¿no? En el caso de la investigación explicativa, se ha realizado, por ejemplo, en el Perú, iniciado la pandemia, ¿no? Las diferentes farmacéuticas han realizado investigaciones explicativas. ¿Por qué?
porque han puesto a prueba, ¿sí? Un formato de prueba de vacuna. Antes de ser aplicada de manera masiva, primero han elegido un público de muestra, ¿no? Perdón, una población de muestra, ¿no? En la cual se ha creado dos grupos. Un grupo en el cual se le ha inoculado la vacuna de prueba y a otro grupo que no se le ha inoculado la vacuna. Y durante 3 meses se ha ido observando el comportamiento, los síntomas que ha provocado en aquellas personas que se les ha inoculado esa vacuna de prueba. Y luego se ha llegado a unos resultados para corroborar la efectividad de la vacuna. Es un tanto más compleja, ¿no? Entonces, ese tipo de investigación explicativa, pues, busca responder causas de los sucesos. Bueno, chicos, terminamos. Vamos a ver si respondemos. ¿Sí? Vamos a responder unas cuantas preguntitas ¿ya? Antes de terminar esta primera parte. Ya. Pregunta 1, chicos. 20 segundos por pregunta, ¿ya? Pregunta número 1. Muy bien. Uno de los siguientes textos no pertenece al ámbito académico. Una reseña es un texto académico, la tesis también, la monografía también, la entrevista no. La entrevista no es un texto académico, la entrevista es un texto periodístico. Entonces, la respuesta correcta es la D. No pertenece al ámbito académico. 2. Es un informe escrito relativamente extenso, argumentativo y con función informativa sobre un tema específico. Solo va a desarrollar un solo tema. Estamos hablando de la monografía. La monografía. La C es la respuesta correcta. La C. 3. Sé que es extenso, ¿no? 3, chicos. Acá le han puesto el detalle de argumentativo. Puede presentarnos ciertas partes en las cuales se pongan argumentos, pero nos dice escrito extenso. El ensayo no es extenso, el ensayo es corto, es breve y aborda un tema específico, ¿no? Entonces, monografía. ¿Ya? Monografía. La 3, chicos. En una de las siguientes características no corresponde al ensayo. El ensayo es polémico, tiene una estructura libre, temática variada, análisis profundo, ameno no. La amenidad es una característica del lenguaje periodístico. ¿Sí? Por lo tanto, la respuesta correcta es la E. La E. 4.
En el 2020 se desarrollaron una serie de investigaciones sobre la aparición de un virus letal que denominaron SARS-CoV-2. Este problema que afecta hasta la actualidad. Según el nivel de investigación, le correspondió a una tesis de tipo. Como nos dice, en el 2020, cuando apareció, o sea, cuando recién aparecido, es un tema nuevo, ¿no? Por lo tanto, va a ser una investigación exploratoria, ¿ya? Exploratoria. La D, la respuesta correcta. A ver, ¿nos alcanza por una más? Sí. A ver, las cinco. Las cinco, chicos. Para quedarnos ahí, lo notan, ¿ya? Entonces nos quedan las cinco. A ver, creo que no hay. Pues ya la dejamos ahí, ¿ya? Vamos a dejar ahí ya. Bueno, chicos, me retiro. Tengo que pasar al último grupo. Por favor, aváncenlo lo de la plastiquita. Ya cuídense mucho, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, Jonathan. Hasta luego. Cuídese, profe. Chao, nos vemos. Nos vemos.